Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. Nos encontramos en estos capítulos muy interesantes del 12 al 25, nuestro curso bíblico. Anteriormente estábamos reflexionando y diciendo, ¿verdad?, que estos capítulos del 12 hasta el 16 hay una primera partecita que se refiere directamente al culto. Y ahí hablábamos nosotros, en primer lugar, del santuario único, la necesidad del santuario único. Yahvé es uno. Ante toda división religiosa es esto. Después están las indicaciones sobre los sacrificios, advertencias contra los cultos cananeos, que de nuevo tiene mucho que ver también con la cuestión del santuario único lugar, solamente Yahvé. Y te dice luego, yo soy un Dios, ¿verdad? Exigente, un Dios que castiga, ¿verdad?, cuando uno va detrás de otros dioses y así sucesivamente, ¿verdad? Después tenemos justamente en el capítulo 13 que sigue insistiendo sobre este aspecto, que es el castigo de los falsos profetas, el castigo de los que instigan a la idolatría. ¿Se dan cuenta? Todo lo que es división, todo lo que nos lleva fuera de la comunidad. Y después el castigo de las ciudades apóstatas, aquí peor todavía, ¿verdad? Porque quiere decir que el grupo se fue ya dividiendo y entonces la misma comunidad dividida y existen ya incluso ciudades apóstatas que han dejado a Dios, se han ido detrás de otros dioses. Desde el 14 nosotros tenemos la prohibición de una práctica pagana, es decir, todo aquello que se vuelve mágico, todo aquello que no nos hace encontrar directamente y profundamente con Dios, ¿verdad?, sino que estamos esperando en un Dios mágico, en un Dios extranjero. Luego nos habla de los animales puros e impuros, el diezmo anual, esencial y fundamental dentro de la comunidad, como elemento. Entonces, si hablábamos del culto, ¿por qué te habla dentro del culto? Y porque esta es una obligación, ¿verdad?, en el aspecto
comunitario, pero de un aspecto trascendental. Esto no es simplemente un aspecto antropológico. Ciertamente que la base siempre será antropológica, porque hasta en la misma economía nosotros hablamos, ¿verdad?, de todas estas ayudas sociales. Nosotros hoy le llamamos la responsabilidad social, decimos, responsabilidad social. Ese es un aspecto de organización social nuestra, de una economía que está al servicio de la comunidad, de la sociedad. Lo que yo recibo de la sociedad, lo que la sociedad me ofrece, lo que la sociedad hace para que yo pueda vivir, crecer, entonces triunfar dentro de la sociedad, entonces yo también de alguna manera de nuevo le tengo que fortalecer a esta misma sociedad para que la sociedad después me devuelva, ¿verdad? Entonces lo que yo le estoy ofreciendo. Es como decir, tengo un lindo, una linda planta de naranja. ¿Por qué yo le cuido? ¿Por qué yo le pongo venenito? Porque después yo sé que esa planta me da los frutos. Naranja, entonces yo le cuido, atiendo, le riego, le estoy ofreciendo. Bueno, eso es lo que aquí te está diciendo, es viceversa. Es como esa simbiosis. Si yo me desentiendo, si esa naranja comienza a tener hongo, comienza a enfermarse, todo esa naranja, ese naranjal que tengo aquí y se descompone, ciertamente, ¿qué es lo que la sociedad después me va a ofrecer? Y nada. Frutos podridos, ¿verdad? Frutos podridos. Entonces, si nosotros nos desentendemos de nuestra comunidad, ¿verdad? Entonces nos ofrecemos, no le damos a nuestra sociedad, no le estamos regando, no le estamos cuidando, nos ofrecemos lo nuestro, entonces la sociedad, ¿qué nos va a devolver? Y nos devuelve a los pobres, motochorro y no sé cuántas cosas más. Ignorancia, ¿qué nos devuelve nuestra sociedad? Y solamente eso nos puede. Niños en la calle, gente que duerme bajo el puente, eso nos devuelve nuestra sociedad. ¿Por qué nos devuelve eso la sociedad? Porque todos como comunidad no nos preocupamos de que nuestra sociedad esté sana. Incluso algún hombre o cambia hoy la tera. En vez de sociedad le llama suciedad. Es triste, ¿verdad? Para mí no es ningún chiste, ¿verdad? Algunos lo quieren tomar como un chiste. Es sociedad, suciedad, jajajaja. Y es muy cierto, ¿verdad? Pero no me da risa cuando nosotros estamos diciendo eso, porque está diciendo mucho de lo que verdaderamente encontramos y lo que nosotros somos. Entonces aquí, cuando te está hablando de una responsabilidad social, justamente te está diciendo que aquí nosotros tenemos que poner lo nuestro. Aquí te habla del diezmo anual, te dice, pero en el sentido económico, muy antropológico, pero que te está mirando desde un aspecto religioso. Es un compromiso y una responsabilidad para con la sociedad. El diezmo en realidad era una forma que incluso hoy los economistas nos pueden decir de hacer circular, que haya circulante. Diga, tú y se haya rapar los bienes añonga tupa. Si cada uno agarramos los bienes y guardamos y no hay circulante, ¿qué pasa? Y enseguida entonces todo se nos viene abajo. Se dan cuenta entonces que es recíproco, ¿verdad? Entonces es una forma de exigir. Era una forma de exigir. Hoy en día, más o menos, ya pagáis el diezmo. Solamente que hoy no le pagamos en el sentido religioso a la iglesia el diezmo. Nosotros hoy el 10% IVA, ya de verdad. ¿Eso dónde tiene que ir? Y eso tiene que ir para la sociedad. Tiene que ir para la sociedad. Y no tiene que ir para la suciedad. Porque al final está en la bebé. Entonces, en vez de hacer circular, ¿verdad? Circulante, ¿verdad? En vez de mirar la sociedad, le devolvemos dentro de esa responsabilidad social lo que te brinda la sociedad. Entonces, nosotros también, como entre comillas lo digo, ¿verdad? Como agradecimiento, porque tendría que ser un agradecimiento. Si nosotros funcionamos bien, nosotros tendríamos que ser muy agradecidos, porque la sociedad es la que nos ayuda muchísimo, ¿verdad?, a salir adelante. En otro curso bíblico yo incluso estuve comentando y estaba diciendo, como yo viví 10 años en Tierra Santa, en Israel, entonces los kibbutz, hay algunos kibbutz espectacular. Kibbutz Hadavid, por ejemplo, muy interesante, ¿verdad?, ahí en Galilea. Espectacular cómo ellos viven ahí, ¿verdad? Es una sociedad, ¿verdad?, de los kibbutz, donde todos trabajan por el bien común. Nadie tiene su platita individual, ¿verdad?
sino que todos reciben mensualmente, evidentemente, su platita para gastar como ellos quieren, ¿verdad? Pero donde todos ponen el esfuerzo suyo. Seguramente que algunos ganan más, otros menos, pero sin embargo todos bajo esa misma condición. Incluso después lo que ellos adquieren, lo que ellos comen, lo que ellos reciben, prácticamente precio regalado. También reciben, ¿verdad?, hacia la gente que va de visita. Espectacular. Pero son sociedades que han llegado, ¿verdad?, a un saber renunciar a favor de la comunidad y no en una forma egoísta, ¿verdad?, que se encierra. Sería un poco el aspecto del cooperativismo y ojalá que también eso pueda surgir cada vez más y con más fuerza, ¿verdad?, todo lo que es el cooperativismo. Bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este grupo de moteros tiene un nombre, Route 21. Route porque los moteros están en ruta y 21 por el cromosoma extra que provoca el síndrome de Down. Llevan 6 años recorriendo Italia de norte a sur con chicos con síndrome de Down en la silla de atrás como acompañantes. Dicen que la experiencia es espectacular. Buongiorno. Buongiorno. Questa è l'iscrizione ufficiale all'Harley Davidson Hog con il tuo nome, Massimiliano. Ok? Quindi vedi, congratulazioni. Bravo! È una giornata Ho parlato col Papa terribile, sì, ma noi siamo in missione per conto di Dio, giusto? Domani andiamo a render conto delle nostre malefatte. Esto lo decía porque en Roma pasaron por el Vaticano, participaron en audiencia general y hasta dieron un anillo de plata al Papa con el logo de Ruta 21. Il Santo Padre ha preso... Me dijo que estábamos haciendo algo maravilloso, porque debo recordar sus palabras, porque la mirada, la sonrisa y el abrazo de estos chicos son algo único. Y yo no puedo hacer otra cosa que confirmarlo, porque desde hace 6 años que miro sus sonrisas, los abrazo, y seguramente me están dando mucho más de lo que la asociación que represento está haciendo por ellos. El anillo que le dieron sería uno similar a este que muestra Stefano Orfebre de Vicenza en uno de los directos de Facebook del grupo en noviembre de 2019. Giampiero preside la asociación Diversamente, una iniciativa creada para ayudar a crecer a los chicos con síndrome de Down a través de iniciativas como esta, proyectos que les hagan conocer el mundo y que también sensibilicen a la sociedad allí por donde pasan. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP
estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Llena de gracia, luz de amor, te bendecimos, gloria a Dios, te veneramos, te damos gracias con el corazón. Llena de gracia, luz de amor, te bendecimos, gloria a Dios, te veneramos, te damos gracias con el corazón. María, Madre de Dios, María, refugio de amor, María, el alma con fe se entregó. María, refugio del cielo, María, tan grande es tu vuelo, María, la niña que dijo que sí y al miedo dijo no. Llena de gracia, luz de amor, te bendecimos, gloria a Dios, te veneramos, te damos gracias con el corazón. María, Madre de Dios, María, refugio de amor, María, el alma con fe se entregó. María, refugio del cielo, María, tan grande es tu vuelo, María, la niña que dijo que sí y al miedo dijo no. Al miedo dijo no. Al miedo dijo no. María, Madre de Dios, María, refugio de amor, María, el alma con fe se entregó. María, refugio del cielo, María, tan grande es su vuelo, María, la niña que dijo que sí y al miedo dijo no. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde la palabra de Dios del libro del Deuteronomio. Nos encontramos aquí hablando sobre este código del Deuteronomio que va hasta el capítulo 16. Nosotros en el capítulo 15 del Deuteronomio tenemos, después del diezmo anual, tenemos también el diezmo trienal. Luego, el séptimo año, la remisión de las deudas. Se dan cuenta que aquí también entonces dentro de las leyes
siempre se está mirando el bien de la comunidad, cómo hacer para recuperar. Porque siempre que opinan de comunidad, pero hoy las asumía, y siempre hay elementos enfermos. Pero tenemos que cuidar y tenemos que sanar. Esta es una forma, remisión de las deudas, es una forma de sanar ciertas cosas que no se sanarían de por sí solas, ¿verdad? Dentro de un yo excesivo, dentro de un capitalismo excesivo, entonces a mí no me interesa. Vos te fundiste y bueno, te fundiste lastimosamente, ¿verdad? Entonces, pues yo te digo, no, eso es lo que te corresponde. Sin embargo, aquí dentro de este cooperativismo, digamos, para no entendernos mal, porque algunas veces uno habla del socialismo, pero donde tendríamos que entender bien también lo que significa eso, ¿verdad? No pensar en ese socialismo que al final se volvió en un capitalismo también, ¿verdad? Entonces solamente le cambia el nombre, porque después se vuelven más capitalistas, que es lo que significan los principios y los valores de una sociedad, el bien de la sociedad, ¿verdad? Lastimosamente. Entonces aquí cuando te habla de la remisión de las deudas, tiene también una finalidad, pero concreta, ¿verdad? Es decir, te doy la posibilidad, te paso la mano para volver entonces a reinsertarte dentro de la sociedad. Entonces es una responsabilidad de la misma comunidad de salvar y de ayudar a esa persona que vuelva a reinsertarte. Y cuando se reinserta, entonces podemos caminar juntos, ¿verdad? Pero siempre en función y por el bien de la comunidad. Luego, la remisión de los esclavos hebreos. Aquí entonces también te está hablando el sentido de reinserción siempre dentro de una comunidad. Los primogénitos machos del ganado. Aquí también hay otra responsabilidad social grande del ofrecer, que son estos primogénitos machos del ganado, que siempre dice, tú no trabajarás con el primogénito de tus vacas, ni esquilarás al primogénito de tus ovejas. Los comerás cada año junto con tu familia en la presencia del Señor tu Dios, en el lugar que el Señor elija. Pero si es defectuoso, si es rengo, ciego o tiene cualquier otro defecto grave, no lo sacrificarás al Señor. No debes sacrificarlo al Señor tu Dios. Lo comerás como se come una gacela o un ciervo. Podrán comerlo igualmente el puro y el impuro. Solo te abstendrás de comer la sangre. La derramarás en la tierra como si fuera agua. Bueno, así entonces ciertos elementos. Después del 16 ya directamente que va hasta el versículo también 16, cuando te ponen el resumen sobre las fiestas, ¿verdad? Ahí va a terminar después al final este pequeño capítulo que se refiere, o esta pequeña sección diría, porque hay más capítulos que va del 12 hasta el 16 justamente, que nos habla del aspecto del culto, el aspecto cúltico de esta legislación deuteronómica. Después tenemos del capítulo 19, del 19 al 25, después de todo lo que hemos leído, del 19, capítulo 19 al 25, se recogen leyes que rigen las relaciones humanas y sociales. Entonces, ahí está, las ciudades de refugio y el derecho de asilo, relación entre las personas. Aquí entonces hay situaciones para personas que cayeron en la desgracia, digamos. Bueno, ¿qué hacemos con esas personas? ¿Qué hacemos? ¿Pena de muerte? No. Entonces aquí tenemos otra forma como se busca reinsertar a la persona dentro de la comunidad. O sea que estos elementos y estas situaciones ya se vivían desde antiguo, ¿verdad? No es ahora simplemente que buscamos una reinserción de las personas a su contexto comunitario. No simplemente ahora tenemos estos problemas, sino que también ya existían. Los límites de la propiedad, ¿se dan cuenta? ¿Cuál tiene que ser tu límite, mi límite, relación con el otro, con el vecino? Los testigos, ¿cómo tienen que ser estos testigos entre nosotros? ¿A quiénes vamos a llamar? Relación entre personas. Las instrucciones a los combatientes, relación entre personas, cómo deben ser, cómo se deben comportar. El asedio de las ciudades enemigas, cómo tenemos que cuidarnos unos a los otros. Si vamos en un asedio, ¿verdad? De estos lugares, ¿verdad? Después, expiación del homicidio cometido por un desconocido. ¿Cómo se le va a expiar? ¿Cómo le vamos a volver a salvar a esa persona? ¿Será que esa persona verdaderamente está totalmente perdida?
El matrimonio con una prisionera de guerra. Matrimonio con una prisionera de guerra. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos relación entre nosotros? El derecho a la primogenitura, cómo cuidar al primogénito. El hijo rebelde, ¿qué hacer? Viste que son relaciones entonces que va directamente con respecto a las personas, con respecto a la familia, situaciones difíciles. Con un hijo rebelde, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que hacer? Vamos a leer un poco a ver qué nos dice, cómo tenemos que hacer con el hijo rebelde. Si un hombre tiene un hijo indócil y rebelde, que desobedece a su padre y a su madre y no les hace caso cuando ellos lo reprenden, su padre y su madre lo presentarán ante los ancianos del lugar, en la puerta de la ciudad, y dirán a los ancianos: este hijo nuestro es indócil y rebelde. No quiere obedecernos y es un libertino y es un borracho. Entonces todos los habitantes de su ciudad lo matarán a pedradas. Ay, 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 ay. Imagínense. Entonces, ¿cómo concluye esto? Así harás desaparecer el mal de entre ustedes, y todo Israel, cuando se entere, sentirá temor. Es decir, todos se van a preocupar y decir, bueno, tenemos que curar de estas enfermedades a nuestros hijos rebeldes. Imagínense. Entonces, si nosotros esto ponemos hacia el pie de la letra, se dan cuenta que la Biblia no se puede tomar hacia el pie de la letra. Entonces, ¿a cuánto vamos a tener que apedrear nosotros, ¿verdad? Que están en la droga, que están en el viloreí? Aquí tenemos que ir a otros elementos, ¿verdad? Esenciales. Aquí tenemos que ir a la educación. Existen hijos rebeldes porque nosotros no estamos educados o no fuimos educados para cuidarlos bien. Entonces nos metimos en cualquier cosa y después nuestros hijos se nos fueron por un mal camino, ¿verdad? Entonces viste que es la sociedad la que tiene que volver a repensar en su estructura, en cómo acompañar, en cómo ayudarnos para que nuestra familia, nuestra comunidad pueda crecer bien. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en
todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Aquí está mi corazón, ardiendo está en amor por ti. Puedes vivir en mí y yo viviré en ti. No te pongo condición, misericordia encontrarás. Por ti yo ya pagué cuando en la cruz vencí. Yo te amo, te anhelo, acércate a mí, te quiero bendecir. Yo te amo, te prometo que mi corazón será el cielo para ti. ¿Qué es lo que esperas? No dudes más. Mi alegría te quiero dar. Puedes confiar en mí, sagrado corazón. Yo te amo, te anhelo, acércate a mí, te quiero bendecir. Yo te amo, te prometo que mi corazón será el cielo para ti. Mi corazón ardiendo está, desborda perdón, consuelo y paz. Confía en mi amor y lo verás, ya nada será igual. Mi corazón ardiendo está, desborda perdón, consuelo y paz. Confía en mi amor y lo verás, ya nada será igual. Mi corazón ardiendo está, desborda perdón, consuelo y paz. Confía en mi amor y lo verás, ya nada será igual. Ya nada será igual. Ya nada será igual. Yo te amo, te anhelo, acércate a mí, te quiero bendecir. Yo te amo, te prometo que mi corazón será el cielo para ti. El cielo para ti.
Queridos amigos, seguimos con Ñandiyara en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Antiguo Testamento, sobre el libro del Deuteronomio. Estábamos hablando recién, ¿verdad?, del hijo rebelde. Entonces, miren lo que nos dice aquí. Ciertamente que nosotros cuando encontramos estas frases así, no es que lo vamos a tomar al pie de la letra, ¿verdad? Pero imagínense lo que te está diciendo. Entonces, todos los habitantes de su ciudad lo matarán a pedradas. A ese hijo rebelde, a ese hijo que no quiere obedecer, a ese hijo que anda por su cabeza, a ese hijo que está en la droga, a ese hijo que desobedece, en fin. Uy, 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 diríamos nosotros hoy, ¿verdad? Entonces, pero tampoco ellos lo ponían así al pie de la letra, ¿verdad? Pero ¿por qué se subraya? Lo matarán, te está diciendo aquí. Y porque te está indicando que esta es una situación tan delicada dentro de la comunidad. Es una situación tan difícil dentro de la comunidad. Entonces decimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a solucionar esta situación, ¿verdad?, del hijo rebelde? ¿Cómo vamos a solucionar estos problemas dentro de nuestra comunidad? Algo cierto, hoy en día, mira, esto hace 3000 años y sin embargo hoy nosotros tenemos esa misma realidad también. ¿Qué respondemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, también tenemos otras aquí que dice en el capítulo 21, el cadáver expuesto. El cadáver expuesto. Después, en el 22, prescripciones diversas. Varias prescripciones. Las acusaciones contra una joven esposa, el adulterio, la violación y el incesto. Aquí también hay elementos interesantes, ¿verdad?, que ellos tienen muy en consideración y muy en cuenta. Las personas excluidas de la comunidad de Israel, la higiene de los campamentos. Se dan cuenta que son relacionamientos entre las personas. ¿Qué vamos a hacer, verdad?, ante un incesto, ante un adulterio, ante una violación? Porque esto nos toca en nuestra relación como personas. Y hay situaciones dificilísimas y yo les puedo decir, infidelidades, violaciones y eso. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? No es fácil, porque está tocando, ¿verdad?, a la persona, a la dignidad de la persona. ¿Cómo volvemos a reconstruir, reconstituir esa relación entre las personas que nos duele, que nos golpea, ¿verdad? Otro, las personas excluidas de la comunidad de Israel, la higiene en los campamentos, la protección del esclavo fugitivo. Viste que siempre hay otra relación. ¿Qué hago con un esclavo que se escapó y después le agarramos de nuevo? Vamos a ver qué hace. No entregarás al esclavo que acuda a ti huyendo de su dueño. Se quedará contigo entre los tuyos en el lugar que él elija, en la ciudad que más le agrade, y no lo molestarás. Entonces, fíjense entonces, aquí hay una relación de mucha piedad. Lo vas a recibir por algo inmóvil, lo disparás y nada, habrá pasado algo, ¿verdad? ¿Y por qué será que salió? No voy a ver ese esclavo. Y claro, porque yo lo puedo agarrar, lo maniato todo y después le vuelvo a su dueño y le digo, a ver, ya sea, ya ese si quiere. No, aquí te dicen, no lo entregarás. Se dan cuenta entonces la relación, cómo hay mucha humanidad en el fondo, ¿verdad? Cuando te pones ciertamente eso, matarás a esta persona porque hay que desaparecer el mal. Ciertamente con eso te está indicando siempre que este problema es un problema muy delicado con el que tenemos que ser entonces justamente exigentes con nosotros mismos. Tenemos que ser exigentes. Y por eso te pone esa expresión, ¿verdad? Después está la prostitución sagrada, también tenemos aquí. Ningún hombre o mujer israelita practicará la prostitución sagrada. No llevarás a casa del Señor tu Dios la paga de una prostituta, ni el salario de un perro, cualquiera sea el voto que haya hecho, porque ambos son una abominación para el Señor tu Dios. Te vuelve a decir lo mismo, ¿verdad? O sea, ¿por qué te está exigiendo tanto de esta manera? No podés recibir nada de esa persona, ¿verdad? Y porque justamente, así como ellos están viendo y están viviendo, esto es lo peor que puede existir, es lo que lleva después a una corrupción total de la comunidad. Ellos también miran, ¿verdad?, el aspecto, porque decíamos que la comunidad es lo esencial y fundamental, miran este aspecto de la comunidad. Si estas personas entran aquí, viene a ser como ese fruto podrido, ¿verdad? Ciertamente que el Evangelio, si vamos a leer desde el Nuevo Testamento, Jesús, de cierta manera,
sigue y nos sigue. Sigue y nos sigue. ¿Por qué digo nos sigue? Y porque así directamente, no es que Jesús dice, bueno, ahora la van a apedrear, la van a matar, según la ley de Moisés, según lo que estamos recibiendo justamente aquí, ¿verdad? De Moisés, o lo que él está recordando en esta legislación. Pero Jesús dice, después le pregunta, ¿quién te condenó? Nadie, Señor, nadie me condenó. Entonces yo tampoco te condeno, yo tampoco te voy a apedrear, yo tampoco te voy a matar. Pero aquí pues está la novedad, porque Jesús al final le dice, vete en paz y no peques más. Ahí está el secreto entonces. O sea, la novedad, el secreto. O sea, hay una confianza total, ¿verdad?, de parte de Dios en el hombre. Y por eso decimos que es un paso más también para una humanización. El otro también, no es que no está buscando la humanización, solamente que está buscando la humanización de una forma exigente, tajante, no hay tutía, ¿verdad? Exige a tal punto que dicen, no, para este el reo es la muerte, es el reo de muerte. Es la forma, ¿verdad?, de sacar y de extirpar, dice, el mal de Israel. Aquí, sin embargo, en el Evangelio, yo ya estoy dando un salto, ¿verdad?, pero solamente para que entendamos y para que la gente también comprendamos juntos, que aquí el Nuevo Testamento mete la misericordia y el amor. ¿Se acuerdan que la misericordia quiere decir que ya hemos llegado de esa situación en que nos encontramos y nos presenta, ¿verdad?, ante una sociedad que ahora nos va a ayudar, que ahora nos llevará hacia pasos concretos de una conversión? Porque en el fondo quiere que sea una convicción. Nos vamos a temer a Dios, o sea, el temor de Dios, por el miedo, por una exigencia, ¿verdad? En un sentido de exigencia de la fuerza, ¿verdad? Aquí mismo te decía, ¿verdad?, que a esa persona, dice, así habrá temor verdaderamente entre todos los que están allí. Así se va a apartar, ¿verdad?, el mal de nuestra nación. Después hay otro elemento que justamente nos dice en el capítulo 23 sobre el préstamo, el interés también. Pero vamos a ver un poco más tarde y volvemos enseguida con Mañan de Yarañe, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas, convocatoria septiembre 2020. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria
y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Muchas veces la vida muestra su lado oscuro. En solo un instante todo se detiene. En ese momento de tristeza, sintiendo el corazón vencido, ya sin fuerzas. Y vienen preguntas a mi mente, pidiendo explicaciones a esta vida, con el corazón herido que solo grita: Señor mío, ¿en dónde estás? Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí. Enredado en mi historia, doy vueltas la página, entre versos y palabras, una frase me responde, y lentamente una lágrima cae cuando dices: déjame ser yo. Nadie podrá cortar mis alas, nadie impedirá que a mis sueños pueda volar, porque cuando el dolor es muy grande, sé que en tus brazos puedo estar. Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí.
Queridos amigos, seguimos con Ñandillara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. Estamos viendo este capítulo 23, que son legislaciones, normas, leyes, pero con respecto a la relación, ¿verdad? La relación de las personas entre sí. Leíamos, por ejemplo, la protección del esclavo, fugitivo, la prostitución sagrada, el préstamo, el interés. Veamos un poco que dejamos ahí nosotros en el aire al ir al corte anteriormente. No obligues a tu hermano a pagar interés, ya se trate de un préstamo de dinero, de víveres o de cualquier otra cosa que pueda producir interés. Podrás prestar a interés al extranjero, pero no a tu compatriota, para que el Señor tu Dios te bendiga en todas tus empresas, en la tierra de la que vas a tomar posesión. En la tierra en la que vas a tomar posesión. Entonces no vas a obligar, dice, el interés. También es una manera muy humanizante, ¿verdad? O sea, y yo creo que esto hasta incluso al pie de la letra, algunos lo toman todavía dentro del judaísmo, ¿verdad? Porque ese amor y esa cercanía es interesante. Yo por lo menos que viví ahí 10 años he conocido a ciertas personas, pero entre ellos, ¿verdad? Es muy interesante, dentro de un grupo humano, de ellos muy cercanos. Jamás entonces, y coste que nosotros decimos que los judíos son amarretes o que son duros, sin embargo no es así. O sea, uno no puede hablar por hablar nomás también, porque eso cuando hace falta ser un judío para encontrar otras personas que no son, y sin embargo son muy amarretes, ¿verdad? Que no se responsabilizan por la sociedad, no miran ese aspecto. Entonces, he conocido, por ejemplo, personas en este sentido que directamente esa persona que estaba en una situación difícil, ahí entra la famosa palabra del Antiguo Testamento, dentro del judaísmo, la palabra limosna. Y ustedes saben que nosotros le dimos un sentido totalmente diverso a la palabra limosna, porque la palabra limosna quiere decir justamente aquello que yo tengo, no lo que me sobra. Nosotros cuando hoy hablamos de limosna cambiamos el sentido. Decimos como aquello que me sobra, que yo te doy. Esa monedita, pégale limosna y la gente. Y sin embargo, la limosna, es verdad, esta es mi limosna, es como decir, este es mi porcentaje que yo te doy para que vos puedas levantarse. Yo con una monedita no le voy a levantar a nadie. Sin embargo, tu limosna es aquella que ayuda a levantarse al otro. Entonces, tenemos que volver, yo pienso que tenemos que volver a entender lo que significa la limosna. Yo pienso que con muchos intereses mezquinos también, poco a poco nosotros fuimos cambiando el sentido de la limosna. La limosna es aquello, ¿se acuerdan de la viudita? La pobre viuda, según San Lucas, que viene ahí a echar 2 moneditas. Y dice, Jesús estaba mirando y cuando ellos estaban echando, algunos y la plata, porque estaba rico. Y después viene esa monedita, esa viudita, 2 moneditas. Todos estaban mirando, incluso los apóstoles. Y Jesús sale y dice, mira, esa viudita vino y ha dado más de todos los anteriores. Claro que los otros se quieren agarrar el pelo y dicen, pero ¿qué, Jesús? Vos no viste nada. Esa puso 2 moneditas apenas. Los otros estaban en la plata, millonada pusieron. Esa viudita puso aquello que ella necesitaba incluso para vivir, decía. Incluso para vivir. ¿Se dan cuenta? Esa es la limosna. El hecho entonces de que uno lo pone desde adentro porque sabe que es por el bien de la comunidad y entonces se esfuerza, ¿verdad? Entonces, por otra parte, el otro que bola y plata estaba dando lo que le sobraba, no aquello que verdaderamente él necesita para vivir, ¿entiendes? Entonces, estas cositas, estas reflexiones son muy importantes y muy interesantes. Ciertamente que estamos dentro de lo ideal, porque nosotros, de cierta manera, somos medio amarretes de cierta forma. Entonces, pealañan de ideología, la plata, para pedirla ya. Entonces, aquí te está indicando, es una enseñanza dentro de lo ideal, ciertamente, que tenemos que procurar ponerlo en práctica. Entonces, después viene en el capítulo 23 también sobre la cuestión del cumplimiento de los votos, concesiones en favor de los pobres. Mirá, concesiones en favor de los pobres. Leamos un poco y veamos. Si entras en la viña de tu prójimo, podrás comer todas las uvas que quieras hasta quedar saciado.
pero no guardarás nada en tu bolsa. Si pasas por los sembrados maduros de tu prójimo, podrás arrancar espigas con la mano, pero no aplicarás la hoz. Mira un poco. Entonces, concesiones a favor de los pobres. En la medida en que tú vayas pasando, ¿verdad? Entonces, podés tomar un poquitito algo, pero cuando vas pasando. Pero no hay para agarrar y le cortar todo y le robas todo lo que sea. Yo recuerdo que incluso en la campaña, ¿verdad? Alguna vez la gente dice, lleva ahí a ver 20 hectáreas o 30 hectáreas, pero donde se acabe y más. Pues yo andar con la muralla, con la o controlarse cámara o lo que sea, pero pues haré un se monta paite, haré como te jugabe, haré con la mandio, haré con la abatije, haré con la menor, etcétera, etcétera. Pero lastimosamente no se puede más tener, dice, no se puede más tener. Porque el que pasa, todos son dueños, al final, todos son dueños. Cuando vos te vas, ¿verdad? Y ves algo hermoso ya, y te imaginas como para retirarnos allá, ¿verdad? Te vas justo al día siguiente y ya no encontramos. ¿Y dónde está? Y bueno, el Espíritu Santo, orajando y entienden. Entonces, es un poco, hay ciertas concesiones, ¿verdad? A favor de los pobres, pero algunos ya de abusivos, ¿verdad? Y eso es nuestra cultura también. En nuestra cultura, lastimosamente, ¿verdad? Lastimosamente. Y bueno, y eso es todo por una educación, por una formación, por la posibilidad, ¿verdad? De una buena educación al trabajo, a la honestidad. Y bueno, ¿y cómo vamos a crecer? Y hay que seguir luchando. Tenemos mucho por batallar, ¿verdad? Y todos tenemos que batallar en este sentido. Después viene también este aspecto del relacionamiento, la cuestión del divorcio. Viste que son problemas que existen entre las personas. Entonces, del relacionamiento entre las personas. Luego están las leyes humanitarias también. Capítulo 24, 25, obligaciones matrimoniales de los cuñados, cómo entonces eso se debe mantener. Son normas concretas, ¿verdad? Que tenemos. El pudor en las peleas, deberes de justicia, el castigo de Amalek, la entrega de las primicias, Israel, pueblo de Dios. Hasta ahí llegamos entonces hasta el capítulo 26. Del 27, aquí ya comenzaremos con otro aspecto, ¿verdad? Que es la celebración y sanción de la alianza. Aquí es como que comienza todo de nuevo. ¿Se acuerdan que decíamos que el capítulo 27 era como si fuese un reinicio de lo que ya habíamos comenzado a reflexionar en el capítulo 12? Y bueno, por el día de hoy, queridos amigos, vamos concluyendo aquí con este libro de Deuteronomio maravilloso. Estamos en el segundo discurso de Moisés, donde comenzamos a leer estas prescripciones que él deja al pueblo, pero que son parenéticas, decía, es decir, obligaciones que salen desde lo más adentro. Y así me despido de ustedes en el día de hoy de nuestro curso bíblico. Seguiremos mañana y todos los días en este curso bíblico que nos ayuda a conocer la palabra de Dios y a ponerla en práctica. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.